Ok, bienvenidos a nuestra clase 36 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo que en las clases pasadas hemos estudiado los teoremas de Sylow y en la clase pasada acabamos de mostrar el tercer teorema de Sylow, ¿no? Entonces, les recuerdo qué es lo que dicen los teoremas de Sylow. Entonces, ¿qué nos dice el primer teorema de Sylow? Nos dice lo siguiente: si yo me tomo G, un grupo finito, y la cardinalidad de G es P a la n por m, donde P es un número primo y n es mayor o igual que 1, y el máximo común divisor de P y M es 1. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy factorizando dentro de la cardinalidad de G, estoy tomando la potencia de P más grande que divide a la cardinalidad de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tomo a G, un grupo finito, y a su cardinalidad, yo la factorizo así. Entonces, ¿qué es lo que me dice el primer teorema de Sylow, inciso A? Que G contiene un subgrupo de orden P a la I para todo I, con I que va desde 1 hasta N, ¿no? Entonces, tomamos aquí esta N, y entonces para toda I entre 1 y esa N, va a existir un subgrupo de orden P a la I, ¿no? ¿Sí? Ok. El inciso B me dice lo siguiente: que para cada subgrupo H de orden P e I, entonces supongamos que ya tenemos H, un subgrupo de orden P a la I, donde I va desde 1, donde I puede ser 1, I está entre 1 y N menos 1. Aquí es N menos 1, no me equivoqué, ¿no? Aquí es entre N y aquí es hasta una potencia menor, hasta una potencia menos que el numerito N que aparece aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo me tomo un subgrupo H de orden P a la I, donde I está entre 1 y N menos 1, va a existir un subgrupo K de G, tal que la cardinalidad de K o el orden de K va a ser PI más 1, P a la I más 1, ¿sí? Y además H va a ser un subgrupo normal de esta K. Es decir, dado H de orden P a la I, encuentro otro K de orden P a la I más 1, tal que H se mete dentro de ese K y de forma normal, ¿no? Entonces es lo que me dice el primer teorema de Sylow. Entonces, con eso, pues dimos la definición de que es un subgrupo de Sylow de un grupo finito, bueno, de un grupo. Entonces, considero G un grupo. Acá no le estoy pidiendo que sea finito, así en general. Entonces, un P subgrupo de Sylow de G es un P subgrupo maximal de G. ¿Qué queremos decir eso con que sea un P subgrupo maximal de G? Entonces, lo que queremos decir es lo siguiente: que si tenemos H un subgrupo de G, entonces este va a ser un P subgrupo de Sylow de G. Si H es un P grupo, si H es un P grupo y no existe otro P subgrupo K de G, tal que H está por abajo de K, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, eh, si yo tengo H, un P subgrupo de G, entonces vamos a decir que es un P subgrupo de Sylow si arriba de él no hay otro P subgrupo que lo contenga, ¿no? Propiamente, ¿sí? Ok, y entonces, pues en el caso finito es fácil decir cómo tienen que ser los P subgrupos de Sylow. Entonces considero G un grupo finito, ya que la cardinalidad de G la puedes componer como P a la n por m, donde P es un número primo, n es un número mayor o igual que 1, y el máximo común divisor entre P y M es 1, ¿sí? Entonces va a resultar que si yo me tomo H un subgrupo de G, entonces H va a ser un P subgrupo de Sylow de G, si solo si la cardinalidad de H es P a la n. Y como les decía, esto tiene sentido, ¿no? Porque como un P subgrupo de Sylow es un P subgrupo maximal, entonces debe en cierto sentido tomar la cardinalidad de ese subgrupo debe tener la mayor potencia de P que divide al grupo G, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces H va a ser un P subgrupo de Sylow de G si la cardinalidad de H es exactamente P a la n, donde P a la n es exactamente la mayor potencia de P que me divide a la cardinalidad de G, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, y luego, ¿qué nos dice B? Que G tiene al menos un P subgrupo de Sylow. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Porque pues este resultado B salía del primer teorema de Sylow. ¿Por qué? Porque por el primer teorema de Sylow yo tengo un subgrupo de orden, por el primer teorema de Sylow, inciso A, yo tengo un subgrupo de G de orden P a la n, ¿no? ¿Sí? Existe ese de orden P a la n.
Y por este inciso me dice que cualquier subgrupo de orden P a la N es un P subgrupo de Sylow. Entonces, por lo tanto, G tiene al menos un P subgrupo de Sylow. ¿Sí? Y el último me decía que si yo me tomo H un P subgrupo de Sylow de G, entonces cualquier conjugado en G también es un P subgrupo de Sylow de G. ¿Sí? Entonces, el inciso C me dice que cualquier conjugado es un P subgrupo de Sylow de G. El segundo teorema de Sylow me dice, en cierta forma, el inverso de este resultado. ¿Qué es lo que me dice? Que cualesquiera dos P subgrupos de Sylow son conjugados. ¿Qué es esto, no? El teorema 3.21, el segundo teorema de Sylow, que me dice, yo me tomo G un grupo finito y supongamos que la cardinalidad de G la pude factorizar así, ¿no? Como P a la N por M, donde P es primo, N es mayor o igual que 1 y el máximo común divisor de P y M es 1, ¿no? Entonces, si yo me tomo P1 y P2, dos P subgrupos de Sylow de G, si yo me tomo dos P subgrupos de Sylow de G, entonces P1 y P2 son subgrupos conjugados en G. Y eso lo que quiere decir es que existe un G en G, tal que P1 es de la forma G, P2, G a la menos 1, ¿no? Entonces, como les decía, el segundo teorema, este inciso C del correlato 3.20 me dice que si yo me tomo H un P subgrupo de Sylow, cualquier conjugado es también un P subgrupo de Sylow. El segundo teorema de Sylow me dice que cualesquiera dos P subgrupos de Sylow son conjugados, ¿no? ¿Sí? Ok. Y por último, el tercer teorema de Sylow, que nos ayuda a contar cuántos P grupos de Sylow hay. Entonces me dice que si yo me tomo G un grupo finito, tal que la cardinalidad de G yo la pude descomponer como P a la N por M, donde P es primo, N es mayor o igual que 1 y el máximo común divisor de P y M es 1. Y si consideramos R el número de P subgrupos de Sylow de G, sabemos que como G es finito, el número de P subgrupos de G es el número de P subgrupos de Sylow de G es finito, ¿no? Porque todos esos están contenidos dentro del conjunto potencia de G, que eso vuelve a ser finito, ¿sí? Entonces, consideremos R el número de P subgrupos de Sylow de G. Entonces, el tercer teorema de Sylow nos dice cómo debe ser R, ¿sí? Entonces, el primer inciso nos dice que R debe ser congruente con 1 módulo P, ¿sí? Y el inciso B me dice que si yo, por ejemplo, ya tengo un P subgrupo de Sylow de G, supongamos que ya tengo uno, entonces el R lo voy a poder escribir explícitamente como el índice del normalizador de este subgrupo de Sylow de G en el grupo G. Entonces R va a ser exactamente el índice de este. Y por lo tanto, por Lagrange, lo que tenemos que como R es el índice de este subgrupo en G, vamos a tener que R divide a la cardinalidad de G. Entonces, el inciso B me está diciendo exactamente cómo es R, ¿no? El problema es que pues para calcular B, para calcular exactamente quién es R, debo saber quién es un P subgrupo de Sylow de G. Ya que sé quién es, debo calcular el normalizador. Y ya que sé quién es el normalizador, debo calcular el índice, ¿no? Entonces, digamos, esto no es trivial, pero lo que sí es fácil de checar es que R tiene que ser un divisor de G, ¿no? O sea, bueno, y como pasa esto, pues R debe ser un divisor de G. Entonces, muchas veces, como vamos a ver ahorita en un ejemplo, teniendo la condición de que R es congruente con 1 módulo P y teniendo la condición de que R divide a G, uno puede más o menos acotar o decir exactamente cuántos P subgrupos de Sylow hay, ¿sí? Entonces, no tenemos que calcular todo esto, basta utilizar que la propiedad de que R debe ser congruente con 1 módulo P y que R debe dividir a la cardinalidad del grupo G. Ok, entonces, antes de hacer un ejemplo, hagamos una observación, que es la observación 3.23, que me dice que si yo tomo G un grupo finito y yo me tomo P un número primo, y supongamos que H es un P subgrupo de Sylow de G, supongamos que ya tenemos un P subgrupo de Sylow de G. Si H es el único P subgrupo de Sylow de G, si resulta ser que es el único P subgrupo de Sylow de G, entonces necesariamente H es un subgrupo normal de G. Y la demostración de esto es sencilla. ¿Qué es lo que sabemos? Entonces, sea H un P subgrupo de Sylow de G.
por 3.20c. ¿Qué es lo que sabemos? Por 3.20c, lo tengo acá arriba. Me dice que si yo me tomo H, cualquier peso grupo de Sylow, entonces cualquier conjugado también es un peso grupo de Sylow. ¿Sí? Entonces, por 3.20c, tenemos que ¿qué? Que G a la menos 1 es también un peso grupo de Sylow. Un peso grupo de Sylow. De G para todo G en G. Pero como estamos suponiendo que H es el único, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que H es el único peso grupo de Sylow. Peso grupo de Sylow. Concluimos, ¿qué concluimos? Que todos esos son iguales a P, ¿no? Tenemos que ¿qué? Que G a la menos 1 es igual a H para todo G en G. Y pues esto ya implica que H es normal en G, ¿no? Ahí está. Entonces, si por alguna razón sabemos que para el primo P, H, G solamente tiene un único P subgrupo de Sylow, entonces necesariamente ese es un subgrupo normal. Entonces, hagamos un ejemplo de cómo podemos utilizar todo lo que hemos visto. Entonces, ejemplo de cómo se utilizan más o menos los teoremas de Sylow, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Y el ejemplo es que sea G finito, sea G un grupo finito, ¿sí? Entonces consideramos que es un grupo finito. Si H es entonces va a resultar que si la cardinalidad de G, si la cardinalidad de G es 48, entonces G es simple. Si la cardinalidad de G es 48, entonces G es simple. Entonces G es simple. Veamos eso utilizando los teoremas de Sylow. Entonces G no es simple, perdón. G no es simple. G no es simple. Es decir, que un grupo no sea simple, que un grupo sea simple quiere decir que los únicos subgrupos normales son el trivial y el total, ¿no? Y que no sea simple es que existe, es decir, existe H subgrupo de G, H subgrupo normal de G, ¿sí? Tal que H es distinto del trivial, que solamente tiene el elemento neutro, y H es distinto de todo G, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos eso. Veamos que cualquier grupo de orden 48 siempre va a tener un subgrupo normal, ¿sí? Que no es ni el total ni el trivial. Entonces, demostración de este resultado, de este ejemplo. Entonces, estudiemos los dos subgrupos de Sylow de G. Entonces, notemos que la cardinalidad de G es exactamente 2 a la 4, que es 16, por 3, ¿no? ¿Sí? La cardinalidad de G es 2 a las 4 por 6.
por 3, perdón. ¿Sí? Que es 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar los dos subgrupos de Silo para demostrar eso. Estudiaremos los dos subgrupos de Silo. Estamos tomando P igual a 2, ¿no? Los dos subgrupos de Silo. Silo de G. ¿Sí? Entonces estudiaremos esos. Entonces, Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que si H es un subgrupo de Silo de G, sabemos que si H es un subgrupo de Silo de G, ¿cuántos elementos debe tener? Debe tener 16, ¿no? 2 a la cuarta. Si H es un subgrupo de Silo de G, es un 2. Si H es un 2 subgrupo de Silo de G, entonces la cardinalidad de H debe ser exactamente 2 a la cuarta, que es 16, ¿no? Eso es lo que sabemos de la teoría, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, por el primer teorema de Silo, por el tercer teorema de Silo, sea R, entonces sea R el número de dos subgrupos de Silo de G. Entonces, sea R el número de dos subgrupos de Silo de G. Entonces, por el tercer teorema de Silo, ¿qué es lo que sabemos? Por el tercer teorema de Silo, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué nos dice el tercer teorema de Silo? Que R debe ser congruente con 1 módulo P y R debe dividir a la cardinalidad de G, ¿no? Entonces, nos dice, pues en el teorema de Silo, 1 tenemos que R debe ser congruente con 1 módulo P, en este caso estamos utilizando 2, módulo 2, y R divide a la cardinalidad de G, que en este caso es 48, ¿no? Bueno, en este caso es 2 a la cuarta por 3, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Por lo tanto, R es impar, que R sea congruente con 1 módulo 2, dice que R es impar y R debe dividir a 48. Y los únicos divisores impares de 48, ¿sí? Pero los únicos divisores impares de 48, ¿quiénes son? Son 1 y 3. Por lo tanto, para R tenemos dos posibilidades, ¿no? Por lo tanto, R es igual a 1 o R es igual a 3. ¿Sí? Entonces, o hay un único dos subgrupo de Silo o hay tres dos subgrupos de Silo, ¿no? Entonces, en el caso R igual a 1, ¿por qué? Entonces, si R es igual a 1, entonces analicemos los casos. Entonces, caso 1. Caso 1, R igual a 1. Entonces, en este caso, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que solo hay un único dos subgrupo de Silo.
decirlo, de G. Y entonces por la observación la observación que hicimos acá arriba, si H es un pesogrupo de sílabo de G y H es el único pesogrupo de sílabo de G, entonces H es normal. Entonces, como R es igual a 1, estamos diciendo que es el único dos subgrupos de sílabo de G, y por observación 3.23, por observación 3.23, tenemos que H es normal, ¿no? Tenemos que H es normal en G. Sí que H era, solamente hay uno, ¿no? Sabemos que H es sabemos que hay uno, y si solamente hay uno, pues ese tiene que ser normal, ¿no? Entonces, ese es el caso R igual a 1. Entonces ya acabamos en este caso, ¿no? En este caso ya acabamos, porque ya encontramos un subgrupo normal de G, que no es el trivial, ¿no? Porque la cardinalidad de H es normal en G, y la cardinalidad de H y H es distinto del trivial, y H también es distinto de G, pues la cardinalidad de H es exactamente 16, ¿no? En ese caso ya acabamos. Entonces ya encontramos un subgrupo normal que no es ni el trivial ni el total, que es normal en G. Entonces nos falta el caso 2. Caso 2. Que R sea igual a 3. Entonces supongamos, eso es lo que nos quiere decir que hay tres subgrupos, dos subgrupos de Sylow, ¿no? ¿Sí? Entonces, es decir, existen dos, dos subgrupos de Sylow de G. Entonces, sean H1 y H2, entonces sean H1 y H2, dos de ellos, dos de ellos que quiero decir que dos de los tres subgrupos de Sylow, ¿no? Sí, dos de ellos. Entonces, tenemos que H1 es distinto de H2, ¿no? Porque si fueran iguales, pues no estaría considerando dos de ellos, ¿no? Entonces, sean H1 sean H1 y H2, dos pues, subgrupos de Sylow, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que como ellos son dos pues, subgrupos de Sylow, ¿qué cardinalidad deben tener? Sabemos que la cardinalidad de H1 es lo mismo que la cardinalidad de H2 y debe ser 16. Entonces, ambos tienen 16 elementos, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, por la fórmula del producto, visto en la clase 13, por la fórmula del producto visto en clase 13, que de hecho es la proposición 1.56, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la cardinalidad de H1 por H2, la cardinalidad de este conjunto, por la cardinalidad de la intersección, a ver, la cardinalidad de H1, H2, por la cardinalidad de la intersección, es exactamente ¿quién? La cardinalidad de H1 por la cardinalidad de H2, ¿no?
Entonces tenemos eso. Y esto es exactamente, como H1 y H2 tienen cardinalidad 16, esto es exactamente 2 a la 8, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces tenemos eso. Entonces sabemos que H1 intersección H2 es un subgrupo de H1. De H1, ¿sí? Por lo tanto, por Lagrange, ¿qué es lo que sabemos? Por Lagrange, la cardinalidad de H1 intersección H2 divide a la cardinalidad de H1, que es 2 a la 4, ¿no? ¿Sí? Y de esta manera, pues si la cardinalidad de H1 intersección H2 divide a 2 a la 4, entonces pues la cardinalidad de H1 intersección H2, pues es una potencia de 2, ¿no? Es una 2 a la K, donde podría ser, donde la K podría ser 0, donde 0 es menor o igual que K, en el caso en que, digamos, tuvieran intersección trivial, donde 0 es menor o igual que K, y es menor o igual que 4, ¿no? O sea, podría ser 2 a la 0, suponiendo, si pasara que esta intersección fuera solamente el subgrupo trivial, podría ser 2, podría ser 3 o podría ser 4, ¿no? Entonces, tenemos esto. Entonces, si pasara, entonces tenemos esto. Si pasara, entonces, si pasara que K, esta K es menor o igual que 2, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Entonces, la cardinalidad de H1 intersección H2 debe ser menor o igual que 2 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero si esta es menor o igual que 2 al cuadrado y por este producto y por esta cardinalidad me debe dar 2 a la 8, entonces de estrellita, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, entonces tenemos esto y así, de estrellita, tenemos que la cardinalidad de H1, H2 debe ser mayor o igual que 2 a la 6, ¿no? ¿Sí? Pero 2 a la 6, ¿cuánto es 2 a la 6? Esto es 2 a la 4 es 16, y esto es 64, ¿no? ¿Sí? Entonces debe ser mayor o igual que 64. ¿Sí? Eso lo obtengo de esta igualdad, ¿no? Si este producto, si yo hago este con este, debe ser 2 a la 8. Si el producto de esta cosa es menor o igual que 2 al cuadrado, entonces para que alcance el 8, esto debe ser mayor o igual que 2 a la 6, ¿no? ¿Sí? Ok. Es que es 64. Pero ¿qué es lo que tenemos? Pero H1 por H2, ¿qué es lo que sabemos que son? Por definición, ¿esto quiénes son? Son los H, digamos los AB, son los AB, tales que A está en H1 y B está en H2. Entonces, esto es un subconjunto de quién, de G. Y estamos diciendo que, por lo tanto, G, pero no puede pasar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, y eso es una contradicción, porque G tiene 48 elementos, ¿no? Y estamos diciendo que tiene un conjunto de 64 elementos, ¿no? Entonces, pero pasa esto. Y eso, por lo tanto, H1, H2 no puede tener más de 64 elementos.
64 elementos, ¿no? Pues la cardinalidad de G, como dijimos, es 48, ¿no? Entonces no puede tener más de 64 elementos, por lo tanto, la K es mayor o igual que 3, ¿no? Esta K que aparece acá. Esta K que aparece acá es mayor o igual que 3. ¿Sí? Pero K debe estar entre 0 y 4, ¿no? Entonces, pues tenemos dos posibilidades, ¿no? No puede ser, por tanto, K es mayor o igual a 3. Y no puede ser K igual a 4. K igual a 4. ¿Por qué? Porque si K es igual a 4, entonces tendríamos si K es igual a 4, entonces lo que nos está diciendo es que esta intersección tiene 16 elementos, ¿no? Tendríamos que K, tendríamos que H1, intersección H2, tiene exactamente 16 elementos. Tiene exactamente 16 elementos. Y la intersección está contenida dentro de H1. Y este tiene, entonces este tiene 16 elementos y este tiene 16 elementos, entonces por lo tanto serían iguales, ¿no? Y por lo tanto H1 intersección H2 sería igual a H1. Y eso implicaría que si H1 intersección H2 es igual a H1, eso implicaría que H1 está contenido dentro de H2. ¿Sí? Pero la cardinalidad de H1 es la cardinalidad de H2 y es igual a 16. Entonces eso implica que H1 es igual a H2. Y es una contradicción, ¿no? Porque H1 y H2 son dos subgrupos de sílabos distintos. Contradicción. Por lo tanto, la única posibilidad es K igual a 3. Por lo tanto, K es igual a 3. Es decir, la cardinalidad de H1 intersección H2 tienen 8 elementos, ¿no? La intersección de H1 y H2 tiene 8 elementos. ¿Sí? Ok. Ok. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, H1 intersección H2 es un subgrupo de H1. Es un subgrupo de H1. Voy a ponerle menor o igual. Y entonces, por Lagrange, que tenemos que el índice de H1 del H1 intersección H2 en H1 es exactamente ¿qué? Es exactamente la cardinalidad de H1 sobre la cardinalidad de H1 intersección H2 intersección de H1 intersección H2 y esto es igual a 16 sobre 8 y esto es 2, ¿no? De la misma manera, por lo tanto, de su tarea, ¿qué saben? Que cualquier subgrupo que tenga índice 2 en otro grupo, entonces, por lo tanto, por ejercicio de su tarea,
1, de su tarea 1. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que H1 intersección H2 es un subgrupo normal de H1. De la misma manera como hicimos aquí, de la misma manera, H1 intersección H2 es un subgrupo normal de H2. ¿Sí? Ok. Y entonces ahora consideremos sea L igual al normalizador en G de H1 intersección H2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el normalizador es el subgrupo más grande, en el que ese subgrupo más grande de G, en el que H1 intersección H2 es normal, ¿no? Entonces, por lo tanto, como como L es el subgrupo más grande, cuando vimos normalizador vimos eso, ¿no? Ese subgrupo más grande de G, en el que, H1 intersección H2 es normal. H1 intersección H2 es normal. ¿Concluimos? Concluimos que ¿qué? Que H1, que H1 está metido dentro del normalizador. Que H1 está metido dentro del normalizador de la intersección. Y también H2 está metido dentro del normalizador de H1 intersección H2. Por lo tanto, la unión de H1 y H2 está contenida dentro del normalizador. Por lo tanto, H1 intersección H2, unión H2, está metido, es un subconjunto, aquí es subconjunto, ya no es subgrupo, sino subconjunto de el normalizador de H1 intersección H2. Intersección H2. Pero, ¿cuánto tiene la cantidad de este elemento? Pero, como la cardinalidad de H1 es lo mismo que la cardinalidad de H2, y son 16 elementos, y H1 es distinto de H2, entonces la cantidad de H1 unión H2 es mayor que 16. Entonces sabemos que como estos dos tienen cardinalidad 16 y son distintos, entonces por lo menos en esta unión hay más de 16 elementos. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos eso. Entonces, por lo tanto, si este tiene más de 16 elementos, pues el normalizador también va a tener más de 16 elementos, ¿no? Por lo tanto, el normalizador, la cardinalidad del normalizador en G de H1 intersección H2 es mayor que 16. ¿Sí? Pero por Lagrange, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la cardinalidad de G, que en este caso es 48, que en este caso es 48, ¿sí? ¿Es quién? Es
exactamente el índice del normalizador en G, H2, lo voy a escribir aquí, por la carnalidad del normalizador, ¿no? Entonces, digamos que este es T, ¿no? Entonces, este número T, que es la carnalidad de este, es un número mayor que 16. Y entonces, por Lagrange, ¿qué tenemos? Que T debe dividir a 48. Sí, porque aquí ya está apareciendo este número T, ¿no? Por Lagrange tenemos esto. Y entonces, y así, T divide a 48 y T mayor que 16. Entonces, la única forma es que eso implica, por lo tanto, la única forma que pase eso es que T sea igual a 48. Por lo tanto, T es igual a 48. Y si T es igual a 48, ¿qué nos está diciendo? Y así, el normalizador de G de H1 intersección H2, si T es igual a 48, quiere decir que este tiene 48 elementos, pero este es un subgrupo de G que tiene 48 elementos, entonces así pues coincide con G, ¿no? Por lo tanto pasa esto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo que el normalizador de H1 intersección H2 en G es todo G. Entonces eso lo que me está diciendo es que, por lo tanto, H1 intersección H2 es un subgrupo normal de G. ¿Pasa esto? Y la intersección de H1 la intersección de H1 y H2, ¿cuántos elementos tenía? Ya dijimos que tenía 8, ¿no? Por lo tanto, H1 intersección H2 es distinto del grupo trivial y también H1 intersección H2 es distinto del grupo G. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Acabamos de encontrar un subgrupo normal que es H1 intersección H2, un subgrupo normal en G, que no es ni el total ni el trivial, porque este tiene carnalidad 8. ¿Sí? Y entonces en cualquiera de los dos casos, en el caso en el que solamente haya un único dos subgrupos de Sylow, o en el que haya dos subgrupos de Sylow, en cualquiera de los dos casos podemos encontrar un subgrupo normal de G que no es el trivial ni el total. Entonces, por lo tanto, G no es simple, ¿no? En cualquiera de los casos. Encontramos un subgrupo normal de G que no es el trivial ni el total. Ni el total. Y entonces, por lo tanto, G no es simple, ¿no? G no es simple. No es simple. ¿Sí? Ok. Entonces, hicimos este ejemplo con mucho detalle para que vean cómo hemos utilizado toda la teoría que hemos desarrollado, ¿no? Para demostrar algo que, o sea, cualquier grupo G que tenga 48 elementos, siempre vamos a poder encontrar un subgrupo normal, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación del de los teoremas de Sylow, ¿no? Entonces, a veces, con la información, con solo la información de que de que el número de subgrupos de Sylow debe ser congruente con 1 módulo P y debe dividir la carnalidad de G, a veces es fácil decir quién es R, a veces no, pero lo que sí nos reduce son las posibilidades, ¿no?
aquí nos redujo todas las posibilidades a solamente dos, ¿no? A que o hay un subgrupo, hay un único subgrupo de Sylow de orden, hay un único dos subgrupos de Sylow o hay tres, ¿sí? Ok, y bueno, entonces en su tarea vienen varios ejercicios del estilo de este que tienen que demostrar que un subgrupo de cierto orden o no es simple, o es cíclico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer en estas clases que vienen y empezando ahorita es que vamos a empezar a utilizar los teoremas de Sylow para estudiar grupos de orden pequeño. Entonces, pues vamos a ver lo siguiente. Entonces, van a ser aplicaciones. Entonces, vamos a seguir con la teoría de los subgrupos de Sylow, pero ahora van a ser aplicaciones, ¿no? Entonces, es aplicaciones de los subgrupos de Sylow, aplicaciones de Sylow. De Sylow a estudiar grupos de orden pequeño. Esto sería como una subsesión una sección de la teoría de esta parte que estamos estudiando de grupos de Sylow, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases, empezando desde hoy. ¿Sí? Ok. Entonces, para hacer esto, pues vamos a estudiar los grupos de isometría, porque lo que vamos a estudiar van a ser los grupos de isometría de polígonos regulares. ¿Sí? Entonces este fue... Esta es observación 3.23, entonces definición 3.24. Definición 3.24. ¿Sí? Entonces, una isometría en Rn, una isometría en Rn, pues es una función que preserva distancias, ¿no? Una isometría en Rn es una función f que va de Rn en Rn que preserva distancias, es decir, tal que la norma de f de x menos la norma menos f de y, la norma de f de x menos f de y es lo mismo que la norma de x menos y para todo x y y en Rn, o sea, son para todo x y y en Rn, ¿sí? Donde la norma, esta, es la norma usual en Rn. ¿Sí? Entonces una isometría es una función que preserva normas, ¿no? Entonces, vamos a tener el siguiente lema 3.25. Ahorita pareciera que empezamos con cosas de análisis, ¿no? Pero no, o de cálculo. Es nada más unas pequeñas definiciones porque vamos a estudiar, como les dije, el grupo de simetrías de un polígono regular. Y para dar la definición concreta de qué es una isometría, de qué es una
simetría, necesitamos estas nociones. Entonces, lema 3.25. Lema 3.25. Sea F, sea T, que va de Rn en Rn, una isometría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, T es inyectiva. Necesariamente las funciones que son isometrías son inyectivas. Inyectiva. ¿Sí? Y la demostración de esto es más o menos sencilla. Hagamos la demostración. Consideramos, sean X y Y elementos de Rn, entonces sean X y Y elementos de Rn, tal que van a dar a lo mismo mediante esta función, ¿no? Tal que T de X es igual a T de Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos como T isometría. Tenemos que la norma de X menos Y la norma de X menos Y es lo mismo que la norma de T de X menos T de Y. Y esto es la norma del 0, ¿no? Porque T de X es igual a T de Y. Y la norma del 0 es igual a 0. Pero para que un vector tenga norma 0, pasa así solo si el vector es 0, ¿no? Por lo tanto, X menos Y es el vector 0 en Rn. Y por lo tanto, X es igual a Y, ¿no? Entonces, si yo me tomo una isometría, necesariamente esa función es inyectiva. ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme dar otro lemita. Y con ese lemita acabo la clase de hoy. Entonces, lema. Sea T que va de R en R una función. De Rn en Rn una función. Entonces son equivalentes las siguientes condiciones. Son equivalentes a T es una isometría y preserva el cero. T es isometría. Y que preserva el cero, ¿qué quiere decir? Es que manda el cero en el cero. ¿Sí? B, que T preserva el producto punto. T preserva el producto punto. Eso lo que quiere decir es que T de X punto T de Y es lo mismo que X punto Y para todo X y Y en Rn. ¿Sí? Entonces son equivalentes eso, que T preserve el producto punto a que T sea una isometría y que manda el cero en el cero. Entonces, demostración de esto, hagamos A implica B. ¿Sí? Entonces, como T manda el cero en el cero y T es isometría, entonces como T del cero es igual al cero, tenemos lo siguiente. Tenemos que la norma de T de X es lo mismo que la norma de T de X menos el cero, que esto es lo mismo que la norma
de t de x menos t de 0. Esto es lo mismo que la norma, como es isometría, esto es exactamente la norma de x menos el 0. Esto es la norma de x para todo x en Rn, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la norma de t de x va a ser lo mismo que la norma de x para todo x en Rn, ¿sí? Ahora bien, pues recordemos, queremos ver que preserva el producto punto. Entonces recordemos la identidad, la siguiente identidad de polarización. Recordemos la identidad de polarización. Polarización. Que este tipo de identidades las hemos utilizado mucho en álgebra lineal, que es la identidad de polarización, que me dice que el producto punto x punto y es exactamente la norma de x al cuadrado, perdón, la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado menos la norma de x menos y al cuadrado sobre 2. Y esto pasa, y esto es cierto, este es el producto punto, ¿no? Entonces tenemos esa identidad que me dice que el producto punto de x por y lo puedo obtener así. Y de hecho, esta identidad sale, esta identidad sale desarrollando ahorita lo que les digo ahorita, desarrollando esto, la norma de x menos y al cuadrado, que por definición ustedes saben que es x menos y, punto x menos y, ¿no? Sí, entonces ustedes desarrollan esto y despejando a x punto y, ¿no? Entonces, si ustedes desarrollan esto, utilizando las propiedades del producto punto y despejan x punto y, van a obtener esto, ¿sí? Entonces, utilizando esta identidad, ya podemos demostrar que, que t preserva el producto punto, ¿sí? Entonces ahora sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el producto punto de tx por t de y, utilizando la identidad de polarización es igual a ¿quién? Utilizando la identidad de polarización es igual a la norma de t de x al cuadrado más la norma de t de y al cuadrado menos la norma de ¿quién? De t de x menos la norma de t de x menos t de y de t de x menos t de y al cuadrado sobre 2. Sí, el producto punto de t de x por el producto punto de t de x y t de y es esto por la entidad de polarización. Pero, ¿qué es lo que dijimos aquí? Estrellita me dice que ¿qué? Que la norma de t de x es lo mismo que la norma de x para todo x en Rn, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, entonces, por lo tanto, utilizando estrellita, ¿qué es lo que tenemos? Que esto nos da la norma exactamente, la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado menos la norma de x menos y, ¿sí? Menos la norma de quién, de x menos y al cuadrado.
¿sí? Sobre 2. ¿Sí? Y esto pasa porque es isometría, ¿no? Como es isometría, tenemos esto es igual a esto es igual a esto, y como es isometría, la norma de x menos y es lo mismo que la norma de t de x menos t de y, ¿no? ¿Sí? Y esto, ¿qué es otra vez? Esto es exactamente x punto y, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, esto pasa para todo x y y en Rn. Y por lo tanto, t preserva el producto punto. T preserva el producto punto. El producto punto. Y ya el regreso ya es más fácil. Si preserva el producto punto, es fácil ver que es una isometría, ¿sí? Porque eh, la norma está dada en términos del producto punto, ¿no? Entonces, B implica A es fácil. Entonces, B implica A es fácil. Y sale utilizando que la norma esta está dada en términos del producto punto, ¿no? En términos del producto punto. ¿Sí? Entonces, ahí acabamos. Entonces, nos vamos a ver que una isometría que manda al 0 en el 0, una isometría que manda el 0 en el 0, necesariamente es una transformación lineal. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, porque como les decía, vamos a estudiar el grupo de simetrías de un polígono regular. Y el grupo de simetrías de un polígono regular va a ser un subgrupo del vamos a estudiar el grupo de simetrías de un polígono regular, y ese va a ser un subgrupo del grupo de isometrías. ¿Sí? Pero eso lo haremos en la siguiente clase. Y bueno, y por hoy termino la clase de hoy.